生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 126 al 130. Tal vez sea una tradición que, cada año, por la tarde, después de los exámenes OL, los estudiantes se reúnan invariablemente en las orillas cubiertas de hierba del lago Negro. Los tentáculos gigantes yacían perezosamente sobre la superficie brillante del lago Negro, con un toque de verano en la luz del sol en la orilla del lago, las sombras de los árboles de haya bloqueando todo su calor. ¿No has notado que Harry ha estado actuando un poco extraño últimamente? Ron arrancó sin pensar la hierba a sus pies, mirando de vez en cuando hacia la orilla del lago que no estaba muy lejos. No. Hermione negó con la cabeza mientras su pluma garabateaba continuamente sobre el papel. Todavía siento que nos está ocultando algo. Después de jugar con el césped bajo sus pies, Ron centró su atención en la rata que tenía en el bolsillo, tirando de la cola de Scabbers para sostenerla en la palma de su mano, y comenzó a arrancarle el pelo de alrededor de su grupa. Está bien. Hermione asintió nuevamente. ¿Me estás escuchando? Milímetros, todavía no he comido. Interrogación de cierre. Ahora mismo, lo que debería preocuparte no es Harry, sino el examen de pociones de mañana. Finalmente, levantando la vista del libro, Hermione no pudo evitar suspirar. De lo contrario, el profesor Snape definitivamente te pondrá las cosas difíciles. Su temperamento ha sido bastante malo últimamente, incluso más obvio que el extraño comportamiento de Harry, y tu rata está casi calva. La finalización de los exámenes OL también marca el inicio inminente de los exámenes de fin de año para los demás grados. Para evitar la escasez de supervisores, normalmente no se realizan simultáneamente. En el momento en que Ron soltó a Scabbers, un fuerte chapoteo resonó en la superficie del lago, enviando una lluvia de agua hacia la orilla, solo para transformarse en vapor y desaparecer en el aire. Potter, controla tu fuerza. Acostado bajo el árbol, William agitó su mano, y el somnoliento Niffler que dormía sobre su frente rodó al suelo, levantando aturdido la cabeza. Está bien, es suficiente por hoy, todos deberían volver a estudiar, dijo William mientras cubría la espalda del Niffler sobre su frente. Quería acostarse un rato más porque la brisa de principios de verano le daba sueño. No hay muchas oportunidades de aclarar la mente de esta manera. Una fuerte maldición explosiva. Para evitar el hechizo, Cedric simplemente rodó 2 veces por el suelo, sacándose la hierba de la ropa y mirando al chico que estaba parado no muy lejos de él con una expresión algo complicada. De hecho, la expresión de Harry era igualmente complicada, pero no por el asombroso poder de la maldición explosiva que acababa de lanzar, sino por la visión de una figura que se acercaba desde lejos, esperando desesperadamente que la chica viniera por él, aunque la fría realidad solo le decía que no era posible. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Cedric suavemente. Después de los exámenes, nos dirigiremos a Hogsmeade. Cho-chan extendió la mano para ayudar al chico a sacudirse la túnica. Mientras observaba a los dos susurrando juntos, Harry guardó su varita mágica. Harry caminó algo perdido hacia el árbol de haya. Harry, ¿estás bien? Hermione finalmente desvió su atención del libro de texto de pociones y miró a las dos personas que estaban casi apoyadas una sobre la otra no muy lejos, parpadeando. Espera, ¿cuándo te volviste tan fuerte con ese encanto de ahora? La atención del niño y la niña difería mucho. Ron, algo desconcertado, se sentó. El alboroto que hizo Harry atrajo mucha atención, pero no muchos se habían dado cuenta de quién causó el chapoteo, ya que pocos lo vieron de principio a fin. Pero Ron era diferente. Había estado observando esa dirección desde el principio hasta el final. Yo tampoco lo sé. Harry miró su propia palma con una expresión un poco aturdida. Mintió, ¿cómo podría no saberlo? William había explicado muy claramente el impacto de ingerir el alma de Voldemort.
En primer lugar, heredó todos los talentos de Voldemort, y los efectos no fueron un simple 1+1, sino un aterrador 1x1, tal vez no. De todos modos, Harry sabía muy bien por qué había mejorado tan rápidamente, pero no tenía intención de compartirlo. Consumir almas, sin importar cómo lo escucharas, sonaba como algo que solo un mago negro haría, especialmente porque no quería ser asociado con ese maníaco asesino. Si Ron y Hermione supieran que tenía a Voldemort dentro de él, ¿qué pensarían? Así que mientras no hablara... Harry, estás perdido de nuevo. Ron sopló los mechones de cabello que le colgaban sobre los ojos y, mirando a Harry, dijo: ¿Es eso así? Harry volvió a mirar su palma, luego rápidamente estrechó su mano. Distraerse con facilidad también es un efecto secundario de la fusión de almas. Como dijo William, las reglas de la alquimia son el intercambio equivalente. No hay muchas cosas en el mundo donde se pueda obtener algo a cambio de nada, y para una rápida subida de poder a corto plazo, naturalmente, uno asume los costos. ¿Y qué decir de que eres muy resistente al alma de Voldemort? Este síntoma suele durar solo un mes, ya llevas más de 2 meses y medio. Hace unos días, cuando William preguntó, Harry asintió con impotencia. Entonces, ¿el entrenamiento especial de William es realmente tan efectivo? Gracias a Ron, Hermione también se interesó en el reciente aumento del poder de Harry. Durante el club de duelo, aunque no habían vuelto a practicar juntos, la conmoción causada por el entrenamiento de Cedric y Harry era a menudo la más grande, a veces incluso llevando al profesor Flitwick a despejar un área para los dos. Para evitar que los amuletos voladores golpeen a transeúntes inocentes. Y como estudiante de segundo año, los encantos de Harry incluso habían alcanzado niveles que muchos de los que habían terminado los exámenes aún no podían lograr. Su progreso parecía excesivamente exagerado, pero cuando la gente notó lo cercano que se había vuelto con William recientemente, se sintieron aliviados. Sí, un estudiante transferido que podría estar a la par de los profesores después de solo 2 meses de inscripción, comparativamente, el progreso de Harry parecía muy normal. Por supuesto. Harry asintió sin dudarlo. Si yo también pudiera participar, al oír la confirmación de Harry, Ron, agarrando la rata en la palma de su mano, babeó de envidia. Entonces, ¿podría golpear a esos idiotas de Slytherin con encantamientos? Ron, ¿recuerdas esas tareas extra que tenía? La expresión de Harry se endureció un poco, al ver los ojos de Ron llenos de envidia, no pudo evitar interrumpir su fantasía. Sí, ¿qué pasa con ellos? Sí. Ron parpadeó, desconcertado. Esto también forma parte del entrenamiento especial. Harry suspiró. Aún recordaba que después de traducir un diccionario entero de Parcel, esperaba con ansias que William lo guiara en el duelo, cuando el otro sacó esa pila de libros. Esos días infernales duraron 3 semanas seguidas. Está bien, detente, de repente ya no te envidio. Ron sonrió. Recordaba vívidamente el estado de Harry durante ese periodo, resumido en 4 palabras. Muerto viviente. Honestamente, puedo aceptar, puedes copiarme la lista de libros de William. Al escuchar la conversación de los chicos, Hermione estaba bastante decidida, pero antes de que Harry pudiera responder, una voz muy molesta de repente sonó no muy lejos. Oye, cabeza rasgada, ¿dónde está el fuego que tienes encima de la cabeza? Malfoy se acercó, rodeado de un grupo de Slytherins de menor edad, con el rostro pálido y un rubor evidente. ¿Qué? ¿Ya no piensas ser payaso de circo? Ignóralo. Hermione miró fijamente a Malfoy que se acercaba y negó con la cabeza mirando a Harry. Cállate, sangre sucia, aquí no tienes dónde hablar. Al oír la voz de Hermione, Malfoy gritó inmediatamente en voz alta y los Slytherin que lo rodeaban estallaron en carcajadas. ¿Cómo te atreves? Ron se puso de pie enojado, su cara se puso roja, casi del mismo color que su cabello. ¿Qué pasa, Weasley? ¿Vas a usar ese patético hechizo otra vez? Al ver a Ron parado al frente, Malfoy siguió burlándose a pesar de que su expresión se volvió algo sombría cuando instintivamente buscó su varita mágica en su bolsillo.
El recuerdo de vomitar babosas durante 5 horas era uno que probablemente no olvidaría por el resto de su vida. Tenía que ser cauteloso. Será mejor que reces para poder esquivarlo, como si viera a través de los pensamientos de Malfoy. Ron no pudo evitar curvar los labios mientras sacaba su varita mágica, con el rostro lleno de amenazas. Adelante, amigo de una sangre sucia. Tras haber descifrado sus pensamientos, Malfoy dejó de esconderse y sacó su varita mágica al revés. Estaba seguro de que podía derrotar fácilmente a Ron. No se había perdido ni una sola sesión del club de duelo este semestre, y desde el principio, el trato preferencial de Snape hacia los estudiantes de Slytherin era más que evidente. En cuanto a las sesiones posteriores, si bien el profesor Flitwick no mostró favoritismo, fue básicamente justo con todos. Así que, frente a un inválido que había estado postrado en cama durante la mayor parte del año, Malfoy se mostró bastante confiado. Pero no era el único que pensaba esto. Espera, Harry contuvo al ansioso Ron y dijo en voz baja, déjame ir primero, pero, puedes ser mi respaldo. Si no puedo aguantar, entonces vete tú, está bien. Aunque algo reacio, Ron retrocedió 2 pasos. Había asistido a las 2 últimas sesiones del club de duelo este semestre y podía ver el significativo progreso que todos habían logrado. Sin mencionar a Harry, que casi se estrellaba contra el techo con Cedric, incluso Hermione podía derrotarlo sin moverse, e incluso Neville. Él había visto personalmente al pequeño hombre regordete sacar una olla de lazos del diablo sin ninguna expresión durante un duelo. Aunque William se lo quitó al momento siguiente, ganándose 3 golpes en la frente, el estudiante de 4º año de Slytherin que estaba frente a Neville en ese momento optó por rendirse de inmediato, mientras el chico regordete sacaba 5 chompincabajes después de que William se diera la vuelta. Y parecía que podía sacar más. Entonces, aunque Ron no estaba seguro de cuánto había mejorado Malfoy, sentía que no debería poder vencerlo. Aunque no estaba dispuesto, creyó en Harry. Discúlpate con mi amigo. Mirando a Malfoy sonriendo provocativamente, Harry frunció el ceño y se tragó la maldición que casi se le escapaba, hablando con seriedad. ¿Eres demasiado tonto por leer? ¿Me obligas a disculparme con una sangre sucia? Malfoy parecía extremadamente furioso, como si las palabras de Harry fueran un gran insulto. Entonces, ¿no vas a disculparte? La expresión de Harry permaneció seria, preguntando lentamente, aunque apenas podía reprimir el humor en su interior. Recordaba que William una vez le había dicho que si realmente quería causarle problemas a alguien, debía tener una razón justificada. De esa manera él podría respaldarte. Tonterías, yo golpe. Al momento siguiente, la multitud se quedó en silencio cuando un guante blanco golpeó el rostro pálido del niño y luego cayó lentamente al suelo. Al mirar el guante en el césped, Malfoy encontró insoportable la blancura. Respiró hondo, con los ojos inyectados en sangre, fulminándolo con la mirada. ¿Cómo te atreves? Dijo entre dientes. ¿Por qué no lo haría? ¿Qué pasa, Malfoy? ¿Vas a volver a mencionar a tu padre? Harry se limpió las manos con calma. Quizás gracias a Cedric y Cho-Chan, su capacidad de cultivo de energía era fuerte, y mantener la calma incluso ante el derrumbe de una montaña no le resultaba demasiado difícil. ¿O tienes miedo? Tú, Malfoy estaba furioso, comprendiendo plenamente el significado del guante. El inicio de un duelo noble medieval, que indicaba una lucha a muerte para uno de los bandos. Si ese es el caso, entonces puedes llorarle a papá o dejar que él me pelee en su lugar. Harry no le dio a Malfoy la oportunidad de replicar, sus comentarios sarcásticos salieron como un aluvión. Pobrecito Draco. Y entonces, Malfoy se sonrojó. La piel pálida del chico empezó a enrojecerse, y unas venas abultadas le subieron por el cuello. Hagámoslo entonces. El chico se agachó para recoger el guante que Harry había transformado y lo miró fijamente con fiereza, con los ojos inyectados en sangre. Ron, serás mi asistente.
Harry sacó su varita mágica de su bolsillo, la discusión ya había llamado bastante la atención, y viendo que un duelo estaba a punto de desarrollarse, la gente naturalmente formó un círculo alrededor de los chicos en los extremos opuestos del césped, luciendo algo emocionados. Crabbe, sígueme. Al ver a Ron detrás de Harry, Malfoy respiró profundamente y apretó los dientes. Los grupos se formaron rápidamente. Harry, con su varita mágica en la mano, miró a Malfoy, quien también la había sacado. La sostuvo verticalmente frente a él, sin mirar a nadie, y ambos hicieron una reverencia simultánea. Luego, alzaron sus varitas por encima de sus cabezas. 3. La multitud circundante comenzó a hacer una cuenta regresiva inconscientemente. 2, 1. Rictus Sempra. Gritó Malfoy, agitando su varita hacia adelante y lanzando un hechizo hacia Harry. Harry parecía no responder hasta que el hechizo aterrizó frente a él, movió suavemente su varita, atrapando el hechizo antes de arrojarlo hacia la multitud de Slytherin, lo que provocó que el Goyle que iba en primer lugar estallara en una risa incontrolable. Densaugeo. Al ver a Harry ileso, Malfoy le envió otro hechizo. Una vez más, resultó ineficaz, ya que Goyle, que ahora reía histéricamente, mostró un par de dientes de conejo. Expelliarmus. Dejar estupefacto. Esta vez, no esas desagradables maldiciones, Malfoy rápidamente balanceó su varita, enviando una ráfaga de hechizos. Hay que decir que Malfoy tenía talento. No todos los estudiantes de segundo año en el club de duelo podían lanzar tantos hechizos de una sola vez. Protego. Esta vez, Harry no esquivó, sino que agitó suavemente un escudo brillante, dorado y transparente frente a él, ondulando ligeramente por los hechizos de Malfoy que se evaporaron ante él. Harry ya había alcanzado a su oponente. Bajo una mirada de odio, Harry no pudo evitar curvar los labios. ¿Eso es todo? El rostro de Malfoy se sonrojó instantáneamente hasta ponerse rojo como el hígado, lo que fue una hazaña bastante difícil dada la anemia hereditaria en la familia Malfoy. Pero Draco no podía tolerar semejante burla, sobre todo viniendo de alguien a quien había menospreciado desde el principio. Harry Potter, y el petulante Weasley, de pie triunfante detrás de Harry. La ya escasa racionalidad del chico se desvaneció. Tembló mientras levantaba su varita mágica, apuntándola a la nariz de Harry. Interrogación de cierre. Al ver a Malfoy desmayarse con un y caer al suelo, los pasos lentos de Harry se detuvieron ligeramente. ¿Acaso hice algún movimiento? Oye. Levántate, peleemos 300 asaltos otra vez. Para presumir mejor, Harry ni siquiera había lanzado un hechizo ofensivo, esquivando todos los hechizos de Malfoy con solo un movimiento de pies y un hechizo de armadura de hierro, solo para que Malfoy se desmayara al instante. ¿Cómo sabía que quería acercarme y luego darle un puñetazo en la nariz? ¡Puah! Harry frunció el ceño y levantó la mirada hacia el asistente de Malfoy, Vincent Crabbe. Pero este tipo rechoncho aparentemente no tenía intención de responder a la mirada de Harry. En cuanto Malfoy se desmayó, se adelantó con Goyle y lo rescató de entre la multitud, para luego llevar rápidamente a su jefe hacia el castillo a una velocidad que Harry no pudo volver a levantar la varita. No lo podías decir, estos dos chicos gorditos son realmente, tan ágiles. Sosteniendo su libro, Hermione caminó hasta pararse al lado de Harry, observando las tres figuras desaparecer a lo largo del camino del castillo, parpadeando con sorpresa. HMPH, corren bastante rápido, ¿estás bien, Hermione? Ron también se unió, primero agitando apasionadamente su puño con enojo, luego, mirando a la multitud que se dispersaba a su alrededor, se centró nuevamente en Hermione. ¿Por qué no estaría bien? Hermione preguntó algo desconcertada. Malfoy acaba de llamarte, eso. El rostro de Ron se sonrojó, todavía luciendo muy enojado. Como un niño de un clan de magos de sangre pura, su tolerancia a insultos como sangre sucia era evidentemente baja. Oh, lo había olvidado hasta que lo mencionaste.
Hermione no se vio tan afectada, se encogió de hombros con un comportamiento indiferente, aunque en el momento en que lo escuchó, sintió ganas de golpear directamente el despreciable rostro de Malfoy, pero después de ver a los tres escapar, de repente ya no estaba tan enojada. Entonces, ¿qué le pasa a Harry? La chica cambió su tono y miró a Harry, que miraba fijamente el castillo. Sí, ¿qué pasa? Anímate, acabas de darle una lección seria a Malfoy. Con el recordatorio de Hermione, Ron también notó la rareza de Harry e inmediatamente intervino, diciendo esto mientras agitaba el puño con pesar, lamentando por qué no había desafiado directamente a Crabbe a un duelo, impidiéndoles escapar. Nada, simplemente me sentí un poco anticlimático. Harry retiró la mirada, se encogió de hombros, se giró para mirar a los dos. ¿Por qué no volvemos y repasamos? Tú, interrogación de cierre, por fin has cambiado de opinión, te ayudaré con los puntos clave. Al escuchar la sugerencia de Harry, Hermione no pudo evitar derramar lágrimas de alegría, alcanzando rápidamente los pasos del chico. No, en serio, Harry, ¿estás loco? Oye, espérame, vosotros dos. Ron aún no había respondido, pero al ver que los dos ya se dirigían al castillo, solo pudo apretar los dientes y seguirlos. ¿No nos siguieron? En el camino de regreso al castillo, Malfoy abrió los ojos lentamente, acostado sobre la espalda de Crabbe. De hecho, tras descubrir que sus mejores hechizos eran inútiles contra Harry, Malfoy optó decididamente por la retirada desmayada. Esto podría ser muy vergonzoso, pero saber cuándo retirarse es sabio. Luchar obstinadamente de frente solo lo llevaría a mayores pérdidas. Puede que en el pasado le haya resultado difícil de aceptar, pero Malfoy aún recordaba la carta de advertencia de su padre poco después de Halloween. Su padre le advirtió en la carta que no causara problemas en Hogwarts. El castillo es peligroso ahora, y solo evitando llamar la atención no sería el objetivo de esa persona. Al principio, parecía una historia de reglas extrañas, se burló Malfoy, incluso asumiendo que la persona mencionada era quien abría la cámara secreta. Pero después, sin importar cuánto preguntara Malfoy, su padre se negaba a decir quién era esa persona. Nunca antes había visto a su padre ser tan principista sobre algo, sin importar cuán severamente se comportara su padre usualmente, si decía unas pocas palabras suaves, tanto su padre como su madre le conseguirían lo que quería. Así que esta vez, las cosas parecían serias. En cualquier caso, Malfoy había seguido estrictamente las órdenes de su padre y había mantenido un perfil bajo en los días posteriores, pero hoy no pudo evitarlo. Al ver a Potter todavía jugando con esa desgracia de sangre pura pelirroja y un poco de sangre sucia, se enfureció internamente. Pero afortunadamente, en el último momento, la razón ganó terreno. No. Crabbe, que se apresuraba por el camino llevando a Malfoy, miró hacia atrás y luego negó con la cabeza. Entonces bájame. Al escuchar la respuesta de Crabbe, Malfoy finalmente respiró aliviado, viendo el castillo tan cerca ahora, rápidamente tocó el hombro de Goyle, indicándole que lo soltara. ¿Se sienten avergonzados, chicos? De pie en los escalones del castillo, Malfoy arregló el dobladillo de su túnica de mago, miró a los dos chicos regordetes que estaban a su lado y preguntó tranquilamente. Los dos no respondieron, pero el silencio a veces puede representar una actitud. ¿Has visto la carta de mi padre? Malfoy contempló por un momento. Mientras bajaba las escaleras hacia el cobertizo de botes, había un atajo hacia la mazmorra de Slytherin, y dijo, sin siquiera volverse atrás. Pero ya ha pasado tanto tiempo. La voz de Crabbe estaba llena de reticencia. Pero la crisis aún no ha terminado. Malfoy intervino enojado, girándose para mirarlos a ambos, con una expresión de decepción mezclada con exasperación por su falta de comprensión. Mi papá está en la junta escolar, sí, incluso él me advierte, bajó la voz. ¿De verdad creen que esto es algo que se puede ignorar? Eso sí, ni siquiera Dumbledore podría ser tan cauteloso. El niño pensó por un momento y finalmente recordó una expresión que no era completamente despectiva.
Crabbe y Goyle intercambiaron miradas, contemplando laboriosamente durante medio día, pero al final, sin comprender del todo, asumieron que las palabras de Malfoy tenían algo de verdad y asintieron solemnemente. No te preocupes, después de las vacaciones le preguntaré a mamá, ella me dirá qué te pasa. Al ver esto, Malfoy asintió con satisfacción. Entonces, una vez que haya descubierto las reglas, esos sangre sucia y esa basura pelirroja, no escaparán ni un poco. El pequeño conflicto que estaba ocurriendo no muy lejos entre algunos pequeños magos no atrajo mucho la atención de William. Aunque lanzar guantes se considera un acto de guerra tanto entre la nobleza inglesa medieval como entre los magos, la atmósfera y el entorno no son serios, lo que significa que este asunto solo se convertirá en tema de conversación en la cena para algunos pequeños magos cuando regresen a casa para las vacaciones. William yacía bajo la cálida luz del sol, escuchando el viento soplar a través del bosque prohibido, hasta que, sintió que la luz del sol desaparecía. ¡Oh, hola! Agarrando a Kabuda, que le servía de venda, William finalmente vio al gigante que estaba bloqueando toda su luz solar. Bien, probablemente solo Hagrid en todo el castillo de Hogwarts podría lograr eso. Hola, te estoy bloqueando. Hagrid se rascó la cabeza tímidamente. Dejó el gran cubo de agua que llevaba y se sentó junto a William. Sí, pero ahora está mejor, ¿qué pasa? William meneó la cabeza y se colocó el Kabuda, que ya estaba profundamente dormido, sobre los ojos para bloquear la luz del sol. Me he encontrado con un problema que no se puede resolver. Hagrid abrazó el cubo y continuó. Es Argo. Desde que regresó del bosque prohibido, a menudo rechaza la comida, y su espíritu se vuelve cada vez más abatido, incluso ignorando su antigua asesina ahumada favorita. Sospecho que es culpa de la magia. El rostro de Hagrid se sonrojó levemente, aunque fue sutil. Después de todo, en su opinión, la ayuda de William se había otorgado sin recompensa. Hagrid nunca consideró la colonia de atromántulas del bosque prohibido como su propiedad privada. Ahora solicita el servicio postventa, lo cual, naturalmente, le avergonzó. ¿Qué le sueles dar de comer? Al principio, lo dejé comer conmigo, pero descubrí que no le gustaba y siempre quería jugar durante las comidas, así que cambié a carne sangrienta normal, que confirmé que está en la lista de la dieta de la acromántula. ¿Qué pasa? Para entonces, William ya se había incorporado, mirando el cubo en el que la araña estaba casi muerta de hambre, incapaz de reprimir un ligero tique en su boca. ¿Alguna vez te dije que por razones de seguridad le quité los colmillos? Probablemente esté hambriento, sin sus colmillos delanteros para ayudarlo, no puede ingerir carne ahumada, grandes trozos de carne, y durante las comidas juega contigo. Podría ser, solo posiblemente, que en realidad esté tratando de arañarte porque tiene muchísima hambre. La mirada de Hagrid oscilaba entre el rostro de Argo y el de William hasta que las patas delanteras de Argo temblaron y se alzaron. Solo entonces Hagrid comprendió las palabras de William. Al ver a la araña débil y aparentemente a punto de morir, Hagrid estaba tan indefenso como un niño de 60 años. Llévalo a la cocina. William palmeó el hombro del gigante con una expresión solemne. Pero las arañas no tienen buen sabor. Hagrid, perdido en el dolor, quedó momentáneamente fuera de sí. Quiero decir, que los elfos domésticos hagan un poco de puré de carne para ello. William se sintió un tanto impotente. Al escuchar nuevamente el recordatorio, Hagrid finalmente se dio cuenta y se preparó para correr al castillo con el balde, pero William lo detuvo en la cintura, no pudo alcanzar el hombro. No te apresures. William suspiró, sosteniendo a Kabuda en una mano, mientras que su otra mano hurgaba continuamente en el vientre del Niffler, encontrando pronto una piedra gris incrustada con runas mágicas azules. ¿Qué es esto? Silbido. Hagrid escuchó el sonido de una correa al romperse, seguido de una distorsión de la realidad, y las dos figuras desaparecieron instantáneamente. Silbido. Hagrid se tambaleó desde el aire. Durante el reciente viaje, se sintió metido en una tubería blanda, con alguien en el otro extremo tirando repetidamente de un desatascador hasta que lo sacaron de la tubería. Dado su tamaño, era claramente una tarea imposible.
Puah, el rostro de William tampoco lucía bien, mirando la piedra rúnica mágica en su mano, ahora completamente desprovista de brillo, frunció el ceño con impotencia. Los viajes de larga distancia parecían ser un poco difíciles. Señor Richard, un pequeño elfo llamado Lack corrió rápidamente desde un lado, pero antes de que alcanzara a William lo empujó hacia Hagrid. Él te dirá qué hacer, necesito descansar un poco. En Hogwarts, la aparición es imposible, todos lo saben, y William no es la excepción. Por lo tanto, siempre buscaba una escapatoria, y esta apareció rápidamente. La aparición de elfos domésticos no está sujeta a ninguna restricción del sistema antidesilusionador del castillo. Y convenientemente, poseía su propio elfo doméstico. Observando el flujo mágico durante el lanzamiento del hechizo de Dobby, usando magia antigua para una réplica tangible, grabada en una piedra lunar. Parece simple, y en la práctica no es difícil, dada la ventaja de la magia antigua. Pero surgieron problemas que superaron las expectativas de William. Esta piedra de patrón mágico creada a través de la magia de los elfos domésticos parecía tener una reacción de rechazo por parte de los humanos, incluso para viajes cortos de ida, la incomodidad y el bloqueo que causaba. Para decirlo simplemente, William una vez pensó que la aparición a larga distancia era lo suficientemente dolorosa. Ahora parece que eso es celestial comparado. Inicialmente, William pensó que se debía al problema del entorno de Hogwarts, hasta que lo intentó una vez en Hogsmeade y encontró bajo variables controladas, que no tenía nada que ver con factores ambientales, el choque provenía de la magia de los elfos domésticos que difiere de la aparición humana, aunque los efectos son similares. Ahora, al mirar atrás y ver a Hagrid mostrándole la araña a los elfos domésticos, queda claro que el medio gigante tampoco puede evitar por completo esta sensación de rechazo, potencialmente más severa. Anotando este resultado de la prueba, William se puso de pie, saludando a Hagrid. Me despediré ahora, recuerda no alimentarlo más con carne seca, hacer pasar ancianos sin dientes por algo así es insoportable. Espera, tengo una cosa más, no, dos cosas. Al ver que William estaba listo para irse, Hagrid se dio la vuelta rápidamente, deteniendo los pasos de William. ¿Qué? William, a punto de marcharse, se dio la vuelta. Es así, el profesor Kettleburn se jubilará pronto. Interrogación de cierre. Las pupilas de William se contrajeron levemente, él anticipaba de alguna manera la próxima trama, pero por favor no me la arruines. El profesor Dumbledore quiere que asuma el cargo de profesor de la clase de criaturas mágicas, gesto de desaprobación. El viejo debe estar ciego. Por supuesto, esto no significa que William esté insatisfecho con Hagrid. Tampoco significa que él piense, bueno, Hagrid podría ser un buen guardabosques y guardián del bosque prohibido, con su fuerza bruta más que suficiente para mantenerse a salvo en el bosque prohibido. Y como amigo, también es bastante decente, leal y sabe cuándo avanzar o retirarse. Pero como profesor, por favor, ni siquiera puede alimentar bien a una araña vieja, y como semigigante, la definición de lindo para Hagrid es muy diferente a la de la gente normal. William lo sabe muy bien. Después de todo, para Hagrid, esas arañas son amigables. Incluso tenía un dragón de fuego. ¿No tiene miedo Dumbledore de sacar un quintápede en clase un día? Eso es, Dumbledore debe estar ciego. William decidió astutamente eliminar de sus planes las clases de protección avanzada contra criaturas mágicas. una clase de encantamiento, una clase de herbología, una técnica de transformación, un texto mágico antiguo, todas cosas que le interesan. Sí, eso debería bastar. Después de todo, no planea convertirse en Auror, así que incluso si solo tiene estos pocos certificados, es más que suficiente. En cuanto a pociones, Snape lo aceptó en la clase avanzada. Eso probablemente sería señal de un gran terremoto. Entonces, ¿cuáles eran las dos cosas que querías decir? William frunció el ceño y miró fijamente a Hagrid. No podía encontrar la conexión entre ambos. Porque los demás profesores tienen que supervisar los exámenes, así que el profesor Flitwick me pidió que le preguntara sobre cómo preparar las clases.
Hagrid asintió, expresando primero una cosa que William entendió. El profesor Flitwick ya era su antiguo compañero. Después de todo, el club de duelo prosperaba bajo su dirección. Con la clase de defensa contra las artes oscuras completamente desechada, el lugar donde los estudiantes podían practicar realmente encantamientos de defensa y ataque quedó solo allí. En las últimas reuniones del club ha asistido prácticamente toda la escuela, incluso la profesora Sprout participó para divertirse. Porque escuchó que William había estado animando a otros en el club todos los días a robar sus plantas en macetas del invernadero. El acusado lo negó rotundamente, afirmando: «Profesor, usted me conoce. Si yo estuviera involucrado, probablemente no le quedaría ni una sola planta. No, lo que quiero decir es que si fue mi instigación, ¿por qué no usan duelos de plantas?». Así que esa noche, bajo la vigilancia de William, incluso Neville, que siempre había estado ansioso por meterse en problemas, no se atrevió a sacar la col rizada para resolver sus problemas, y en su lugar lanzó torpemente hechizos a sus oponentes. Y como el profesor Flitwick todavía tenía sus propias clases con las que ocuparse, casi todo el club de duelo, incluida la preparación de las lecciones, estaba dirigido por William. Flitwick incluso se había convertido en el viceinstructor. Entonces Hagrid realmente no había preguntado mal. Enseñanza a medida, enseño a toda la academia, pero tú eres diferente. Habla más despacio. Bajo la mirada exasperada de William, Hagrid sacó rápidamente un cuaderno del bolsillo de su abrigo de piel de comadreja. Para los estudiantes de los años inferiores, puedes presentarles a Swinder, Croup, Hippogriff. Bueno, si no tienes animales, puedes encontrarme a mí, el hermano mayorista exclusivo de criaturas mágicas de Ara. ¿No son estos demasiado simples? Hagrid, vas a enseñar. Se supone que debes educar a los estudiantes, no sacar un dragón de fuego y quemar vivos a un par de pequeños magos de 2 casas. Bien, ¿y qué pasa con los años superiores? Con los de años superiores no hay que ser demasiado cauteloso, siempre y cuando no saques un basilisco y los mires a todos con el ceño fruncido. Por supuesto que no lo haría. Hagrid tomó un cubo de hierro y le dio unas palmaditas. Después de esa simple instrucción, su confianza aumentó. Las acromántulas también están prohibidas, está claramente prohibido tenerlas. Muy bien, Hagrid, todavía tienes todo el verano para planificar tus lecciones. Ahora hablemos de lo siguiente. Al ver a Hagrid sumirse en el silencio, William hizo un gesto para interrumpir sus pensamientos. Dumbledore quiere que vayas a su oficina esta tarde, dice que los resultados de la investigación ya están disponibles. Hagrid hizo una pausa, volviendo lentamente a sus sentidos, rascándose la barba antes de hablar finalmente. ¿A qué hora debo llegar? William asintió, listo para sacar un mapa, aunque podría usar una piedra rúnica de teletransportación, pero, olvídalo. Hace unos 10 minutos, creo. Hagrid entrecerró los ojos y comenzó a calcular el tiempo. ¿Por qué no esperaste hasta mañana para decírmelo? ¿No habría sido demasiado tarde? Toc, toc, por favor, pase. William sostuvo la manija de la puerta, su mirada vagando por la demasiado familiar oficina del director. Hoy había algunos desconocidos allí. William, ¿estás aquí? Sentado detrás del escritorio, Dumbledore le sonrió a William, presentándole al anciano sentado frente a él. Este es el protagonista de Viajar con Hombres Lobo. André Leonid. Lockhart podría haber tenido razón en el sueño, un viejo mago armenio de aspecto tan común, incluso algo oscuro y feo definitivamente no encaja en la estética del público. La gente generalmente prefiere creer que la persona que resolvió una crisis es un hombre increíblemente guapo. La apariencia del anciano parecía un poco demacrada. Rápidamente se levantó y le ofreció la mano a William, revelando una boca llena de dientes amarillos. Últimamente, he tenido la sensación de que mi memoria parece un poco fallada, pero ahora parece que no fue un accidente en absoluto. Recuperar mi memoria se siente realmente bien. ¿Eres tú el que Albus mencionó que encontró la verdad? Solo suerte, realmente.
Al ver a William asentir en señal de admisión, la gratitud en los ojos del anciano se volvió indescriptible, levantó su manga para limpiarse las lágrimas, intentando hablar repetidamente pero se atragantó, lo que obligó a William a volver su mirada hacia las tres personas sentadas al otro lado de la habitación. Dumbledore, ¿es esa la persona que se supone que estábamos esperando? El hombre de cabello castaño claro, claramente el líder entre los tres, levantó la cabeza, mirando a la joven figura que aparecía en la puerta, se puso de pie con cierta irritación, ya que la persona que se suponía que debíamos esperar está aquí, comencemos el despliegue directamente. Shackle, toma Tonks y avanza primero. William podía sentir la mirada aguda, como un cuchillo, del viejo Auror cortándolo constantemente, la mirada llena de agresión, mientras caminaba lentamente junto a William, cojeando, pero de alguna manera manteniendo una presencia tan imponente como la de Lumingfey. No te apresures, Rufus, tenemos que asegurarnos de que William entienda la situación. Dumbledore dijo con una sonrisa. En ese momento los otros dos aurores ya habían llegado a la puerta, miraron hacia atrás a las pocas personas que quedaban en la habitación, y al momento siguiente, un destello de color vibrante atrajo la atención de William y la mujer llamada Tonks había convertido su cabello en un puro color rosa dorado. Alguien sin sentido de la puntualidad. Rufus Scrimgeour resopló con frialdad, estaba claro que a este viejo león no le gustaba la tardanza de William. Y William ciertamente no tenía intención de molestarse con él, giró la cabeza para mirar a Dumbledore. Entonces, ahora vamos a atrapar al estafador que me estafó y me robó 35 galeones de oro. Final del capítulo.